bienvenidos una vez más. Y continuamos donde lo dejamos la sesión pasada, que habíamos hecho una pequeña introducción al tema de la separación y un repaso, ¿no?, a todos estos conceptos. Introducíamos lo que íbamos a ver hoy, y seguramente no acabemos hoy, sobre una carta que Jesús, en el periodo en que se redactó el curso de milagros, dictó a Helen, la escriba del curso, para Bill, el compañero que transcribía los mensajes que ella taquigrafiaba, porque estaba atrapado en un problema de autoridad, como lo describe el curso. Sentía ataques de pánico cuando tenía que enseñar a los alumnos solo. En esta carta Jesús le hace ver cómo ese problema que él manifiesta en el presente deriva de la relación con su padre, de la decisión de Bill de mantener en el presente las percepciones erróneas sobre la relación con su padre. Entonces trata las dos cosas. Va a hablarnos fundamentalmente, como hablábamos el otro día, de cómo no podemos responsabilizar a nadie de nuestras actitudes, de nuestros fracasos o de nuestros sentimientos o de nuestras aptitudes presentes, porque siempre es una elección. Y aunque es verdad que por parte de los padres nos puede quedar una programación, esa programación se mantiene en el presente porque la estamos eligiendo inconscientemente. Y el mensaje fundamental es que nosotros podemos volver a elegir vernos de otra manera, a cómo nuestros padres nos vieron y nosotros elegimos seguir viendo, bien sea de los padres o de cualquier superior con que nos esté guiando en la vida. Nunca podemos, es una liberación de el hábito de buscar como causa de mis incompetencias, de mi dolor o de mis limitaciones a cualquier suceso externo. Nos lleva siempre a la idea de que siempre es una elección que puedo revertir en el presente, sea lo que me haya pasado como adulto. Y a esto lo llama el tema de la victimización escogida, resultado de la culpabilidad proyectada. Y resumiendo mucho, la clave fundamental de por qué estamos eligiendo mantener en el presente un recuerdo del pasado dañino, porque insistimos, ahora lo veremos, en recordarlo y en identificarnos con ese recuerdo. La causa fundamental es que necesitamos sentirnos víctimas para poder mantener nuestra existencia individual. Nuestra existencia individual acarrea inevitablemente la culpa de creer que ha sido real que nos hemos separado de Dios. Si yo me quitara esa culpa, significaría que estoy otra vez en la unidad. Y hay una parte de nuestra mente que quiere tener una existencia individual. Y el precio que paga por esa existencia individual es la culpa. Una culpa que, para que no le moleste demasiado, porque nunca se la va a sacar así de encima, por eso digo, para que no le moleste demasiado, va a proyectar fuera y va a necesitar que haya gente que le ataque, porque así el culpable es el otro. Y yo puedo seguir teniendo una existencia individual y sostengo mágicamente eso, mi inocencia, a la luz de la culpabilidad del otro. Y esto se pone en marcha en todas las relaciones especiales y muy especialmente en la relación con nuestros padres, que es el comienzo de esta existencia individual separada. Esto un poco como resumen de la pasada charla. Entonces pasamos directamente al mensaje, que vamos a ir leyendo trozos de mensaje y comentarios de Ken Wapnick y los que nosotros también nos surjan aquí. Y así vamos a ir viendo. Os había comentado también en la charla pasada que hay
algunos epígrafes del texto, una lección del libro de ejercicios y un párrafo del manual del maestro que explican un poco, que llevan material muy pertinente a la comprensión de esto que vamos a leer ahora. Pensé que los leeríamos, pero para no hacerlo tan largo, leeremos la carta y luego, si no surgen nuevos temas, podemos pasar a leer aquí en las charlas también esos epígrafes para comprenderlo mejor y luego finalmente podemos leer la carta de seguido otra vez. Bueno, esto lo vamos viendo. Entonces empezamos con el mensaje. El mensaje está siendo dictado por Jesús a Helen para Bill. Lo va a enfocar al tema de su padre y luego lo va a enlazar con su problema en el presente de miedo, pánico escénico a dar las clases. Dice Jesús: como tú, le habla Helen, has dicho tan a menudo, porque ella era psicóloga, como tú has dicho tan a menudo, nadie ha adoptado como propias todas las actitudes de sus padres. En cada caso ha habido un largo proceso de elección en el que el individuo, el niño en este caso, ha escapado de aquellas actitudes que él mismo ha vetado al tiempo que retiene aquellas por las cuales votó. Bill no ha retenido las creencias políticas de sus padres, a pesar del tipo de periódicos que solían leer. La razón por la que podía hacerlo es que, en este campo, él se creía libre. Es decir, que si hemos podido diferir de la opinión de nuestros padres en algunos campos, igualmente podríamos haber diferido en otros. Lo que nos viene a decir es que nosotros elegimos en qué finalmente hemos querido estar influenciados y en qué no, en qué nuestra mente se vio atrapada y en qué se sintió que ahí era libre. Y nos explica Ken Wapnick. Lo que nos viene a decir es que los padres de Bill fueron totalmente irrelevantes. Simplemente él los utilizó como excusa para atarse en ciertas áreas y liberarse en otras, él y todos nosotros. Tenemos que darnos cuenta de nuestra falta de honestidad al declarar que somos lo que los padres han hecho de nosotros. Pensar que somos lo que los padres han hecho de nosotros es una cadena en la que nos atrapamos nosotros mismos. Si yo soy lo que he hecho de mí mismo, si mi ego es lo que yo he hecho de mí mismo, entonces sí tengo posibilidades. Porque a mí mismo me puedo cambiar si esa es mi voluntad, pero no puedo cambiar a otro en contra de su voluntad. La verdad es que hicimos una elección en el pasado que mantenemos en el presente, con el fin de retener en la memoria acontecimientos pasados como justificación para sentirnos ahora neuróticos, deprimidos y víctimas. Siempre que nos sentimos mal, queremos saber por qué es. Y dentro de nuestra programación puede ser el desencadenante de que yo me siente mal. Sí, puede ser el desencadenante, que yo me haya quedado sin trabajo o que me haya pasado lo que sea. Pero la causa nunca es el suceso, porque yo soy libre de interpretar el suceso de otra manera. Y siempre lo interpreto como un ataque cuando yo me siento interiormente atacable, es decir, despreciable. Es decir, llevo una culpa inconsciente. Aquí también quería yo decir, escuchando la otra charla, porque me vino otra idea, cuando el curso dice que la separación fue una idea loca que pasó por la mente del Hijo de Dios y de la cual se olvidó de reír. Fíjate, el problema no fue que pasara la idea loca, porque en tu libertad creativa podrías haberte imaginado cómo sería ser Dios, ser tu propio creador, ser un ser independiente, ser tu propio jefe, ser lo que no eres, todo es lo mismo. El problema, incluso podía haber soñado esta posibilidad y no hubiera supuesto ningún problema excepto porque se olvidó de reír. Es decir, se la tomó tan en serio
que pensó que realmente había sucedido y por eso no le quedó otra que sentirse culpable. Y quiere creer que realmente ha sucedido porque quiere vivir eso hasta que no despierte y comprenda que por ahí no va a ningún lado. O sea, hasta que comprenda que ahí no está su paz. Se olvidó de reír me olvidé de ser inocente, ¿no? Me olvidé de reírme, de pensar que podía pasar esta idea, incluso soñarla. Si me hubiera reído, si hubiera pensado, qué tontería, ¿no? ¿Cómo voy a desconfiar, ¿no? de mi fuente, que es el amor? O cómo voy a poder hacer esto, o cómo voy a ser culpable por pensarlo. El se olvidó reír es el quiero que sea verdad. No podemos hacer que sea verdad, pero sí podemos creerlo. Ahora, si lo creemos, viene la culpa acompañando. Y por eso no hay manera de librarse de esto en la existencia separada. Una vez que ya hemos olvidado, la mayor resistencia que vamos a tener a regresar a nuestra mente correcta se podría resumir en más vale lo malo conocido, en que yo me conozco ahora como un cuerpo, como un individuo separado, y desconfío de cómo será ese estado de unión abstracta con Dios. Pienso que voy a perder mi identidad, que voy a morir, cuando en realidad es aquí donde estamos muriendo y donde estamos desconectados de nuestra identidad. O sea, regresar hay un momento en el curso que dice, ¿cómo ibas a perderte al encontrarte? Porque a nosotros nos va a dar seguridad, vamos a basar nuestra seguridad en aquello que creemos ser. Si yo creo que soy un cuerpo, voy a basar mi seguridad en el bienestar del cuerpo. Es que me he creído que soy un cuerpo. Y mientras me lo crea, tengo que reconocer esos sentimientos, esas necesidades y esas peticiones que supongo que con la evolución cada vez vas formulando menos hacia el exterior, pero es una petición, es una necesidad que yo tengo que ser satisfecha. Poco a poco aprenderé cómo satisfacerla. Y entendiendo también que nunca voy a poder satisfacer mis necesidades a costa de las necesidades de otro. Es decir, que si otro, ante una necesidad mía, me dice no, lo que está haciendo es satisfacer otra necesidad suya. Si ese sí no sale espontáneo de la otra persona, por un movimiento natural de colaboración, de contribución a la vida, porque esa persona tiene para dar, si yo manipulo, exijo para obtener lo que quiero desde el hacerse sentir a otro culpable, estaré obligándole a que renuncie a su propia necesidad para atender la mía. Entonces, de esta manera nunca voy a cubrir mis necesidades y además haré que los otros se aparten de mí, porque me relacionarán con alguien que les aparta de sus propias necesidades. Si yo sé respetar la necesidad de otro, me voy a sentir menos rechazada, porque ya no voy a ver un rechazo, voy a ver un sí a su propia necesidad. Aquí sí que el curso nos ayuda. Eso no quiere decir que mi necesidad vaya a quedar insatisfecha, solamente quiere decir que por aquí ahora mismo no puede ser, pero esta actitud de respeto a las necesidades de los otros es lo que hace precisamente que los otros quieran estar con nosotros. O sea que al final la única manera en que puedes recibir el amor es dándolo, ¿no? Y también me parece muy significativo, el curso siempre dice que la única manera en la que yo puedo enterarme de que tengo es dando. Pero luego, por otro lado, no puedo dar si no tengo. Entonces, ¿qué fue antes, no? ¿Por dónde empiezo? Bueno, es un trabajo, yo creo, que se va haciendo equilibradamente, ¿no? Pero cuando yo soy capaz de ver en el ataque de otro una necesidad insatisfecha y puedo respetar esa necesidad en otro, ahí es donde yo me doy cuenta que tengo. Es por eso que el perdón se practica con los demás. Seguramente, además, si yo me encuentre negativas a colaborar conmigo, será porque yo misma me estoy negando muchas cosas, ¿no? Por el sacrificio o por lo que sea. Pero escuchando empáticamente a otro, o sea, me parece como algo muy claro, porque siempre hablamos de descubre qué creencias y pensamientos sostienen
tus pensamientos, o sea, qué pensamientos y qué creencias sostienen tus sentimientos de dolor. Y esto de las creencias, aquí la gente se vuelve un poco confusa, ¿no? Si cambiamos, busca qué necesidad insatisfecha hay detrás de tu sentir doloroso, llegamos a la creencia. Perdona, Si en vez de decir voy a buscar las creencias en el proceso del perdón, tenemos una primera alarma que nos dice que nos sentimos mal, entonces ya sabemos que hemos interpretado mal y que tenemos un trabajo de perdón que hacer. Ahora, necesito, para poner los medios en el proceso del perdón adecuados para que el milagro llegue, la liberación del dolor, vamos a decirlo, necesito haber identificado no solo el sentir doloroso, sino la creencia que sostiene ese sentir doloroso. Y aquí la palabra creencia nos atasca un poco. Leyendo el libro este de la comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg, pienso que si cuando tenemos un sentir doloroso buscamos qué necesidad en nosotros está insatisfecha, la necesidad de sentirme seguro, la necesidad de sentirme acompañado, de sentirme comprendido, de tener alimento, de tener lo que sea, es mucho más fácil llegar a la creencia, ¿no? Porque si yo tengo la necesidad, o sea, todo lo que sea necesidad es ego. Cualquier necesidad que sintamos es el ego, porque el ser es completo, no es escaso, está pleno y no necesita nada. Pero desde el ego sí vamos a tener necesidades. Entonces, si yo me doy cuenta que la necesidad que estoy sintiendo insatisfecha es la que sea, iré un poco más atrás y veré, bueno, según lo que yo sé, aunque todavía no lo sienta, esta es una creencia errónea, porque yo no soy un ser necesitado. Simplemente me doy cuenta. De la misma manera que me doy cuenta que es una creencia errónea, respeto totalmente que erróneamente yo ahora mismo tengo esa necesidad, porque el proceso de perdón exige esta honestidad. Aunque sea una necesidad de amor. Bueno, es que, claro, a ver, es que esa necesidad de amor, tú estás llevando amor a lo que no es. Claro, una necesidad de, llámalo de sentirme comprendido, de que me escuchen, de que me acaricien, o sea, el amor es algo muy, y que lo utilizamos mal, o sea, en realidad es la única necesidad que tenemos, la necesidad del amor. Siempre es una necesidad de amor, pero es que tú eres el amor, tienes necesidad de reconocerte. Y aquí lo vamos a desmenuzar, esa necesidad de amor, en lo que parecen ser necesidades concretas, lo vamos a llevar a lo específico. Esa necesidad de amor, ese amor perdido, efectivamente. La necesidad de amor es un perogrullo, ¿por qué? Porque si tú estás conectado con tu verdadera identidad, eres el amor, ¿cómo vas a necesitarlo? Eres uno con el amor. Si necesitas amor, es porque no estás en el amor. Entonces, con esa palabra tan amplia que es amor, dentro podemos encontrar, pues todas, cómo te gustaría que te manifestara en el amor, con una palabra amable, con una caricia, con un abrazo, con ayudarte en tus cosas, en fin. Porque claro, cada uno va a interpretar, aquí el amor no lo entendemos, llamamos amor, pues a que me atiendan a las expectativas, ¿no? A que estén por mí. ¿Por qué? Porque como yo no estoy por mí y no sé quién soy y estoy perdido, que algo me rescate. Pero es que sí, podemos ser rescatados, pero desde dentro, desde dentro. Esto de las necesidades creo que es clave, que nos va a ayudar a comprender mejor en dónde estamos enredados. Una vez que lo hemos visto, no hay más que desear soltarlo. Y esto parece muy fácil, pero no. Queremos pensar como pensamos. ¿Por qué? Porque si el otro es culpable, yo soy inocente. Entonces, este deseo de soltar implica que por un instante yo voy a comprender que si quiero ser inocente, tengo que soltar mis razones. Y que esa inocencia tiene que ser ampliable a todos, porque si no, no es para nadie. Y esto nos va a costar mucho, pero si somos conscientes de ello y nos empeñamos, puede haber un instante en que comprendamos que es verdad, es suficiente. Entonces hemos puesto los medios para que llegue el cambio de percepción. Ver a otro como una persona con las necesidades insatisfechas, a la que yo puedo escuchar
y a ayudarla a ser consciente de sus sentimientos y de sus necesidades para que se sienta acompañada, ya está. Ya es un cambio de percepción, ya no estoy viendo al otro como un atacante, estoy viendo al otro como una persona sufriente que me está pidiendo amor, una persona que me increpa, es una persona que ha observado algo que le ha dañado porque siente que no tiene una necesidad cubierta y que en vez de pedirlo y poner luz en todo este proceso, directamente te va a exigir o a increpar o a culpar de lo que le está pasando. Entonces, el amor, si estás en condiciones de verlo, lo que tiene que hacer ahí es pararse a entender lo que esa persona no está viendo de sí, que ha observado algo que la ha herido, que tiene una necesidad insatisfecha, y yo con mis preguntas y mi conversación simplemente llevarla a esa conciencia. Ella sola va a encontrar el camino simplemente con esa empatía de sentirse comprendido y escuchado. Es cuando nos dice el curso, un hermano solo puede ofrecerte amor o pedirte amor. Si te lo está pidiendo, quiere decir que se está expresando con agresividad. Dalo. ¿Cómo? Entendiendo lo que le está pasando, entendiendo que tiene una necesidad no insatisfecha. Mira, ayer que fueron las elecciones aquí en Cataluña, que era como un poco dos bandos, ¿no? División. Que además fue muy gracioso porque yo soy poco activista, pero dije, bueno, voy a ir a votar. Y resultó que no, que no estaban las listas, no pude votar. Que yo dije, oye, qué curioso, que en el fondo no quería. No es que no tenga opinión, pero la verdad que no es un tema en el que yo tenga tanta información como para que mi opinión me resulte a mí misma fiable. Sé que me estoy moviendo, como todos, por temas emocionales y sentimientos, ¿no? Entonces, yo, como sabéis que no tengo tele, no suelo verla, pero este día pues estaba en casa de Giuseppe y sí que me apetecía, ¿no?, ver lo que hablaban y tal. Y me lo tomé como ejercicio, ¿no? En vez de empezar a ver todos los que opinan como tú, como lo favorable que es lo que hacemos, ¿no? Hacerlo todo a nuestro beneficio y a los otros como el enemigo, dije, bueno, yo que no he votado no soy de ningún bando. Yo estoy aquí para aceptar el resultado final de las mentes del mundo en el que vivo y entender, o sea, y no caer en la trampa de pensar esto tendría que ser de otra manera, ¿no? Y nada, simplemente me puse a hacer este ejercicio, a observar a los diferentes políticos, los frustrados, los contentos. Decía, todos estos se comportan como se comportan porque están luchando por satisfacer sus necesidades. Y de verdad que se veía totalmente diferente. Simplemente están con lo que ellos piensan, con lo que ellos creen, simplemente están cubriendo sus necesidades. Hay gente con una conciencia más amplia que se da cuenta de que las necesidades tienen que ser más global, o sea, tienen que abarcar a todos, y hay gente que piensa que si la manera de satisfacer mi necesidad es esta, para los demás es la misma. Entonces yo tengo mis opiniones, pero acepto que lo que pasa en mi vida, en el aspecto que sea, es lo que tiene que ser, porque si no ya entro en el juicio. Y intento al menos ver a la gente que podría verlos como atacantes simplemente como gente con necesidades, con la misma sentimiento de pérdida, de vacío, y que se ha creado sus propios ídolos y luchan por ellos. Entonces puedo estar de acuerdo o no acuerdo, pero no voy a hacer mala sangre. Voy a entrar en la compasión. La comunicación no violenta también la llama comunicación compasiva. Compasión como empatía, fluidez en la comunicación, comunicación amorosa, de corazón a corazón, dar, no como pena por las circunstancias de otro. Bueno, seguimos con el texto. Todo esto vino a que leímos. La verdad es que hicimos una elección en el pasado que mantenemos en el presente con el fin de retener en la memoria acontecimientos pasados como justificación para sentirnos ahora neuróticos, deprimidos y víctimas. Necesitamos que alguien nos haga algo para poder ser víctimas, porque entonces puedo sostener mi existencia separada. Necesitamos que nos agredan como individuos separados. Esto es un dato importante a tener en cuenta, ¿no? En cómo funciona nuestra mente. Lo tengo un poco subrayado. La verdad es que nadie hace que otro sea cosa alguna.
Porque recordemos que nuestro valor es el que Dios nos asignó en el momento de la creación, cuando fuimos creados. Nuestro valor no depende de todo lo que el ego luego ha hecho de nosotros. Como soy, o sea, lo que pienso de mí, lo que digo, cuánto gano, lo que trabajo, eso no tiene que ver con mi valor real. Por eso nadie puede hacer de ti, ni tú mismo, otra cosa de lo que eres. Lo que tú eres es algo muy valioso, a imagen y semejanza del amor. Pero bueno, aunque no lo creamos, empezamos a entender que nadie es el responsable de lo que yo hice de mí. Bueno, no voy a mi gota. Continúa el texto de Jesús. Bill, el mensaje, debe tener un grave problema muy suyo que le haga estar tan predispuesto a aceptar la percepción errónea que sus padres tenían de su valía, que ellos tenían de la valía de su hijo. Tiene que tener un problema muy suyo que le haga estar tan predispuesto a aceptar la percepción de cualquier persona que no me vea con amor. Puede pasar, pero el problema es mío si yo acepto esa visión. Y la solución también está en mis manos. Entonces cuenta que una de las primeras experiencias en la infancia de Bill fue lo poco que le valoraron sus padres. Su hermana mayor murió cuando era una niña y los padres quedaron desolados por su muerte. Entonces él tuvo una serie de fiebres reumáticas, que estuvo un año hecho polvo, finalmente en estado crítico, finalmente se recuperó, pero le quedó la clara impresión de recordar haber recibido de sus progenitores la idea de que había muerto el hijo equivocado. Él se quedó con esta idea, con esta sensación de haber recibido este mensaje de sus padres. Dice, por supuesto, como niño e incluso como adulto, es difícil desprenderse de semejante actitud. No niega que vamos a tener sentimientos de dolor, ¿no?, respecto a estas experiencias. Pero la idea es que no las soltamos. O sea, por supuesto, como niño, incluso como adulto, es difícil desprenderse de semejante actitud. Pero de lo que aquí nos quiere hacer conscientes no es de que sea una evidencia que nos va a influir, sino de que no la soltamos, no la queremos soltar, de que nos aferramos a esas ideas destructivas. No se puede ejercer la paternidad de manera amorosa y sana si se retienen asuntos como este provenientes de la infancia. La clave para ser un progenitor o una autoridad amorosa a cualquier nivel, ser maestro, por ejemplo, es haber superado todas las percepciones erróneas de la infancia, tales como creer que las percepciones erróneas de nuestros padres con respecto a nosotros son responsables de nuestras percepciones erróneas con respecto a nosotros mismos. Jesús trataba de aguar la fiesta egotista de Bill. Debe tener un grave problema muy suyo que le haga estar tan predispuesto a aceptar la percepción errónea que ellos tenían de la valía de su hijo. O sea, le está aguando la fiesta de pobre de mí, ¿no? Le está aguando la victimización. Ahora no tenemos que sentirnos culpables cuando nos sintamos que nos sentimos víctimas. Tenemos que reconocer nuestro sentimiento, nuestra necesidad insatisfecha e incluso atrevernos a pedir ayuda, aunque nos puedan decir que no. Pero darnos cuenta de que lo estamos eligiendo y que si ponemos los medios necesarios esta percepción va a cambiar. No me voy a obligar yo a cambiarla cuando todavía la siento. Yo solo voy a poner luz de la conciencia. También describe en el libro de la comunicación, sí, tranqui, que me pareció también muy práctico para nosotros. Había 4 cosas, yo creo que las recuerdo, pero por si acaso, cuando recibimos un ataque de fuera, podemos o culpar al otro de estar atacándonos y de estar hablándonos mal o haciéndonos lo que fuere. Podemos asumir que el otro tiene razón y entonces culparnos a nosotros mismos y caer en la culpa, en la vergüenza y en la humillación y en la pérdida de autoestima.
O podemos poner conciencia en los sentimientos que han surgido a partir de unos hechos concretos, de qué necesidades insatisfechas hay detrás y de qué pediríamos para hacer nuestro camino más fácil. Y más aún, una cuarta opción sería poner nuestra conciencia en qué sentimientos, qué necesidades no satisfechas y qué podría necesitar la persona que me está atacando. O sea, de culpar al otro o culparme a mí pasamos a comprender el por qué me está causando dolor esa escena y más aún, qué necesidad tiene la otra persona para estar comportándose sin amor. Vale, seguimos con el mensaje de Jesús. Esta tendencia a estar tan predispuestos a aceptar la percepción errónea de otros sobre nosotros, esta tendencia se puede considerar siempre como punitiva, como castigadora. Es una tendencia el considerar, o sea, el estar dispuesto a aceptar la visión negativa de otros sobre mí, es una visión siempre que está exigiendo castigo. Estoy intentando castigar a los que pensaron así mal de mí. No puede ser justificada por la fortaleza desigual entre padres e hijos. Porque esta desigualdad nunca es más que temporal y es fundamentalmente una cuestión de diferencia relacionada con la madurez y por consiguiente con lo físico. No perdura a menos que uno se aferre a ella. Este es otro punto muy importante en el que tendemos a ver a los niños como seres vulnerables, inocentes. Ya se lo monta el ego para nacer así, porque la clave del ego es que yo no soy el culpable. Entonces yo he nacido, a mí nadie me ha pedido permiso. ¿Cuántas veces habremos pensado esto de pequeños, no? Y ahora encima que soy vulnerable y indefenso, nazco sin que me pidan permiso y recibo maltrato. Esta es la historia que se ha montado el ego para nacer en un mundo ilusorio y sostener la culpabilidad. Sin culpabilidad no hay existencia separada. Entonces nos interesa la culpabilidad. Estos son los obstáculos a la paz famosos del libro que son tan difíciles de entender. Pues uno dice, no, yo quiero la paz. Es que la paz significa renunciar a lo que crees que eres. Y mientras lo sigas creyendo no vas a poder. Por eso hay que hacer este proceso de deshacimiento poco a poco hasta que nuestra percepción vaya cambiando sobre lo que somos. Vaya emergiendo la experiencia del amor poco a poco y veamos que no es una amenaza. Entonces, explicando esto, nos dice: los hijos ni están indefensos ni son inocentes. Esta idea solo puede ser comprendida a nivel de la mente, puesto que en el nivel corporal sí somos impotentes como niños. Pero el ser de ese niño, la mente, ni son indefensos ni son inocentes como ego, como mente separada. O sea, ya nacen con su programa, con sus escaseces, con su karma, con su sentimiento de que merezco y que no. Los hijos tienden una trampa a los padres para que sean los victimarios, o sea, los agresores. Lo hacemos todos, es el sistema del ego, de manera análoga a lo que todos hicimos con Dios en el momento de la separación. ¿Os acordamos que dijimos, cuando elegimos separarnos, cuando seguimos esa idea loca de la cual nos olvidamos de reír, una vez hecho, preferimos olvidar que fue una decisión, crearnos un Dios a medida del ego y pensar y creer que fue Dios el que nos expulsó del paraíso. Por eso no podemos volver, que en realidad no queremos, pero ya nos viene bien. O sea, yo tomo una decisión y luego digo que fue Dios el que me echó. Lo mismo hacemos con nuestros padres, ¿no? Tomo la decisión de nacer, pero me lo monto de tal manera que al final acabo culpando a mis padres de la elección que yo tomé. Estamos haciendo lo mismo. Por eso decimos que cuando nos separamos, el otro, de alguna manera, sanar la relación con los demás, simbólicamente sanar nuestra relación con Dios, del cual nos separamos. Lo otro, si yo me separo del amor,
Simbólicamente, todo lo que en la ilusión es separado de mí, es aquello de lo que me separé, es el amor. El otro simboliza tanto el amor perdido como el castigo del amor del que me fui. En el fondo sé que me fui y necesito ser castigado. Entonces al otro tanto lo hago un ídolo como lo temo, ¿no? Como lo siento una amenaza. Nuestra culpabilidad requiere que seamos castigados, una idea que el ego recibe con beneplácito, pues así demuestra que la separación sucedió. El ego necesita de la culpabilidad y necesita del castigo para conservar su existencia separada. Por lo tanto, el problema nunca es lo que se nos hizo en el pasado, sino la decisión que la mente toma en el presente de aferrarnos al pasado como excusa para ser víctimas inocentes de fuerzas y poderes que están más allá de nuestro control. Por eso siempre es en el presente donde podemos sanar, porque aunque haya una herida que yo arrastre del pasado, yo no voy a sanar el pasado. Yo voy a sanar en el presente la elección de darle poder a ese pasado. Siempre sí que voy a sanar cosas del pasado, pero en el presente, porque el pasado ya pasó, no existe, pero sí hay una decisión presente de darle realidad y yo sano esa idea presente. Entonces Jesús menciona ahora un incidente que Bill rememoraba siempre, la típica cosa que te dolió muchísimo y te pasas la vida contándosela a quien se ponga delante. Y cada vez que la cuentas, además, a mí me ha pasado, te entra como un tembleque interno y una llorera, como si te estuviera pasando ahora, ¿no? Es una cosa que el sentimiento todavía acompaña, como si... Cuando ya era un hombre, su padre entró en su despacho muy enfadado, según las propias palabras de Bill. A su padre le dio un verdadero ataque de rabia y tuvo un acto contra él, destruyendo la oficina en el proceso. Entonces, volviendo al mensaje, dice Jesús, cuando el padre de Bill fue a su nueva oficina y la destruyó, entre comillas, pues esta fue la palabra que utilizó Bill, es muy evidente que Bill tenía que haber estado dispuesto a permitir que la destruyese. Dice, esto no significa que Bill fuera responsable de las acciones de su padre, pero sí es responsable de que inconscientemente quería que su padre lo hiciera. Si pasó, fue porque él quería. ¿Por qué? Por este culpa inconsciente que exige castigo. No lo quieres de manera consciente, pero de alguna manera necesitas justificar tus miserias, ¿no? Por las muchas veces que él ha comentado este único incidente, seguimos con el mensaje, por las muchas veces que él ha comentado este único incidente, se intuiría que esta percepción errónea es de importancia extrema en su propio pensamiento distorsionado. Este suceso en particular a él le valió como excusa y justificación de sus carencias, como excusa para no elegir el amor y para no elegir el perdón, para sostener su decisión de estar separado. Dice, consideremos cuántas veces hacemos esto, ¿no? Cuando hablamos una y otra vez de sucesos del pasado o como mínimo hemos pensado en ellos reiteradamente. Hoy vi en el Facebook una viñeta que salía un monigote enorme, como en plan el monstruo del lago Ness, ¿no? Como un orangután y una personilla a su lado enana y le decía el orangután, buenos días, soy un pensamiento recurrente y voy a acompañarte todo el día. Y es verdad, Como se te meta un día algo en la cabeza y dale, y venga, como dice Jorge Lomar, vamos a repasarlo otra vez. Voy a repasar otra vez lo que me dijeron. Voy a rememorarlo. O como mínimo hemos pensado en ellos reiteradamente. No es necesario que estos sucesos estén arraigados en el pasado distante. Pueden ser simplemente algo que nos haya hecho ayer o incluso esta misma mañana, que se nos haya hecho ayer o incluso esta misma mañana. ¿Cuántas veces repetimos nuestras historias de abuso sexual, físico o emocional
ya se trate de casos manifiestos o más sutiles. ¿Qué gran parte de nuestra memoria ocupan? ¿Con qué satisfacción pagamos a un terapeuta una buena cantidad de dinero cada semana para volver a narrar nuestra historia una y otra vez? No para escuchar soluciones, no, para contar mi historia. Y que me compadezcan y yo poder ser víctima, porque así encuentro cierto alivio, ¿no?, a toda mi culpabilidad. El hecho mismo de que la sigamos contando revela la importancia que atribuimos al suceso. Esto es una cosa que yo he intentado practicar ya hace un tiempo, al darme cuenta de eso, de cómo cuando insistes en contar una historia, puedes contar una historia con un allegado de cara a hacer conciencia, de cara a oírte a ti mismo, pero hay veces que es eso, automático, ¿no? A ver a quién se lo cuento según me ha pasado, porque luego nos lo vuelvo a decir aquí, cuanto más lo cuento, más me reafirmo en mi sensación de inocencia, ¿no? De hacer el ejercicio de cuando, bueno, es algo que puedas gestionar tú solo, que te has dado cuenta, que vale, que sí, que te sientes herido, que no te pareció, intentar no contárselo a nadie. No te digo las grandes cosas que a lo mejor necesitas ser habladas, ¿no? Intentar, sí, ¿cómo sería no alimentar esto, ¿no? Renunciar a ello, renunciar a tus razones y simplemente dejarlo correr. Hablo de pequeñas cosas, porque a lo mejor en grandes cosas pues todavía tenemos un sentimiento que gestionar y el hablar de ello nos ayuda. Pero estas pequeñas cosas, no veas la de la tienda, cosas que no van a ningún lado, ¿no? Decir, simplemente déjalo pasar, ¿no? O si tuviste esto es lo que sobre todo yo me empeñé. Si tuviste un rifirrafe con una amiga, no contarlo a otra amiga que también sea amiga. Como no sembrar, cuéntaselo a alguien al menos que no la conozcan, porque muchas veces lo hacemos intencionadamente, ¿no? Para buscar aliados. Antes de que se lo cuente el otro. No sé, a mí me pasó una vez que me fui a un taller con la amiga de una amiga, que yo no la conocía. Bueno, acabamos ahí, no sé, no. Yo, por supuesto, pienso que era rarísima. Ella pensará lo mismo de mí. Pero bueno, no se me ocurrió ir a la amiga que nos había puesto en contacto a contar el suceso. Pero mi sorpresa fue que cuando quedé con la amiga, me increpó sobre... No, ¿cómo fue? Como que ya sabía un poco porque la otra le había contado y ya me ponían antecedentes de que era una muy buena tía. Se puso a defenderla sin yo haber dicho nada. Dije, pero si yo no te he contado nada, yo no me he quejado. O sea, ella contaba con que yo le iba a venir por el otro lado con mi historia y entonces ya de mano como que me frenaba antes de que yo dijera nada, ¿no? Y este suceso siempre lo recuerdo porque en realidad es un poco lo que suele suceder, ¿no? Es como... voy a contar yo mi versión, porque si no, la otra se va a contar y la que voy a quedar mal soy yo. Aquí recuerdo las palabras del Ching, no temas ser malinterpretado. Si tú estás comprendiendo dentro de ti y estás entendiendo, yo de aquella, por supuesto, no estaba entendiendo las necesidades de nadie, pero ni se me planteaba, ¿no? Pero si al menos puedes no alimentarlo, ¿no? Y no sentirte mal porque momentáneamente otros, eso es lo que iba a decir, piensen mal de ti. Si tú en este momento estás siendo comprensivo, te centras en ti, en lo que sabes que eres, puedes soportar que por un momento aparentemente estén pensando mal de ti. En realidad no están pensando mal de ti, están cubriendo su necesidad, o bien de que no le eches nada encima, o bien de que no piensen mal de ellos. Entonces te quedas ahí en esa verdad y nunca van a pensar mal de ti. Esto lo tengo yo comprobado. Tú vas a creer que momentáneamente se te están malinterpretando y sin abrir la boca, simplemente con esta actitud de nobleza, de decir, bueno, que piensen lo que quieran, déjalos, necesitan sentirse inocentes, pues se lo voy a ceder esta vez, que yo voy un poco más equipada ahora, ¿no? Voy a dejar que el otro sea el inocente. El resultado final es que nadie se enfada contigo cuando tomas esta actitud. Si dentro de ti realmente estás comprendiendo, ¿no? O sea, al final todo se pone en su lugar. Hay que tener ese pequeño momento de aceptación de lo que parece que está pasando. Tú quédate con lo que sabes que es. No necesitas que nadie te autodefina. Pues mira, quédate sin definición, quédate borroso, vete muriendo un poco. Si total al final es esta la sensación que vamos a acabar teniendo si queremos volver a lo que somos, ¿no? La de morir a algo. Podemos ir practicando.
El hecho mismo de que la sigamos contando, la misma historia una y otra vez, revela la importancia que atribuimos al suceso. Lo hacemos porque, al igual que Bill, quisimos que el suceso ocurriese. Repito, esto no nos hace responsables de los actos de los egos de otras personas contra nosotros. No somos responsables de los actos de nadie. Pero el hecho de que nunca soltemos esos recuerdos y de que incluso a menudo construyamos nuestro propio concepto sobre la base de esta clase de abusos, o sea, no solo nos soltamos el recuerdo, sino que construimos nuestro concepto sobre la base de los abusos recibidos. Esto revela que algo huele a podrido en nuestras mentes. Y lo que huele a podrido no es lo que se nos hizo. Lo que huele a podrido es la culpabilidad que dictamina que merecemos que nos hagan cosas horribles. Pero tenemos que tener cuidado de no enfocar todo esto hacia la culpabilidad. Antes decía, hay 4 maneras, o culpar al otro, o culparme a mí, o poner conciencia, como mínimo sobre mí. Y si ya te animas, pon conciencia también sobre lo que le está pasando al otro. Pero es muy diferente poner conciencia a poner culpa. Y esta es una diferenciación que no se nos tiene que olvidar nunca. Yo voy a poner conciencia sobre mis necesidades insatisfechas, mis sentimientos. Aunque esté reconociendo que esas necesidades son falsas y yo todavía las sienta. Y también las del otro. Pero no voy a condenar. Esta es la clave. Lo que tengo que intentar. Y si por el momento detecto cómo me estoy sintiendo culpable, ir entrenándome en detectarlo. Porque si lo detecto, ya está. Ya lo he visto y he dicho, vale, ahora me siento así, pero no lo quiero. Es falso. No lo quiero. Estoy soltando la creencia de que la culpabilidad vale para algo. La culpabilidad solo vale para mantenernos en el sueño. Si entendemos que queremos estar en el sueño, nos lo respetaremos. Poco a poco eso se va a ir deshaciendo con esta práctica amable de observación, de poner conciencia, no de poner culpa. Es muy diferente. Si no ponemos ni culpa ni conciencia, entonces somos psicópatas, somos tremendamente egoístas, claro. No, yo no me siento culpable, como dice mi madre, que no, que esto ya no le convence el curso porque sentirse culpable es muy importante para saber de los errores. Claro, ella se está refiriendo a la responsabilidad y es verdad, no puedes ir por la vida sin conciencia sobre tus actos porque hay errores que corregir. Pero ¿cómo te vas a culpar si eso que estás viendo no eres tú? Si es un sueño. Aquí es donde viene la compasión, la empatía contigo mismo. Darte cuenta de que en realidad tienes unas necesidades que crees que las tienes, que están siendo satisfechas. Yo siempre digo compasión y sentido del humor. Y ríete también un poco, si puedes. Nunca está justificado verse a uno mismo como una víctima inocente tratada de forma injusta. Nunca. Fíjate, ¿eh? Es un listón muy alto esto. Muchas veces no sabemos ni el ABC, no sabes por dónde hacerlo, ¿no? Y siempre llegamos a la pregunta de ¿pero cómo lo hago? Llevamos 3 horas hablando y cuando acaba, ¿pero cómo lo hago? El otro día yo atendí a una señora una temporada, hablamos de todo y cuando más o menos había que cerrar el tema, ya para despedirse me manda y me dice, por cierto, cuando tengas un ratito, he estado leyendo el libro de Soltar y Dejar Ir, cuando tengas un ratito, mira a ver si me dices, ¿cómo se hace? Sería bueno. Pues eso estamos aquí dándole a ver, ¿no? Como parece que entendemos y una vez y otra vez nos vemos luego en las situaciones que nada, que volvemos a cagarla, entre comillas, una y otra vez. Una y otra vez tenemos que revisar, coger las ideas, seguir intentándolo porque se va abriendo la comprensión. No sé cómo, porque estamos oyendo lo mismo todo el rato, pero algo que se va limando, pues el propio proceso del perdón va sacando ciertas capas y es verdad que llegan libros, llegan nuevas informaciones y empiezas a ver un poco más claro cómo aplicarlo, ¿no? Esto de ver qué necesidad insatisfecha puede tener una persona que está enfurecida, qué dolor puede tener y ayudarlo a darse cuenta de esto y salir de ahí me parece algo fascinante, ¿no? Porque claro, cuando decimos, viene otro y me agrede, quiero verlo de otra manera, soy yo que no debería. A veces el perdón como, no tengo que necesitar nada, solamente quiero verlo de otra manera.
Y llega un momento que no sabes cómo podemos verlo de una manera muy práctica y sin alejarme del otro. Ponte tú a ver qué le falta a esa persona, intuye, juega, si la conoces, qué está pasando. Cuenta muchos ejemplos, ¿no? De, por ejemplo, una señora que tenía al marido ingresado en el hospital. Bueno, al marido le descubrieron un cáncer de estos fulminante ya para morirse, ¿no? Entonces lo ingresan y cuando llega la enfermera a la habitación, la mujer le dice: el fisioterapeuta es un inepto. Entonces, la enfermera, que tenía nociones de comunicación no violenta, le dice, en vez de ponerse a discutir: ¿está usted preocupada porque cree que el fisioterapeuta no atiende bien a su marido? Y entonces dice: sí, porque cuando tenía que sacarlo a caminar, mi marido se fatigó y le dijo que no siguiera. Y entonces, en vez de darle un consejo rápidamente, dice, se confirma, ¿no? Se la lleva a sus sentimientos, a sus necesidades. Quiere decir que está preocupada porque cree que de esta manera su marido se va a recuperar más lentamente y usted tiene miedo de perderlo. Entonces yo dice: sí, eso es. Y entonces la va sonsacando y va llegando al punto de que no sabe cómo va a vivir sin su marido porque se siente muy asustada, porque lleva toda la vida con él. Entonces ella sacó todo ese dolor a protestar del fisioterapeuta, ¿no? Y entonces tú llegas ahí: ¿cómo que es una mierda? Usted sí que no se entera. Anda, no opine de lo que no sabe. Así, bueno, ¿no? Si vas simplemente sintiendo que te están atacando, que te están juzgando. Al final la señora le pide que hable hable con mi marido como usted está hablando conmigo. Entonces dice: ¿le gustaría que hablara con su marido porque siente que tiene necesidad de comunicarse ahora que quizá le quede poco tiempo? Bueno, y la va intuyendo lo que esa mujer puede estar sintiendo y acaban una conversación, porque lo que necesitaban era hablarse, despedirse, el marido decir que no se preocupe, quedarse tranquilo de que su mujer podía aceptar su muerte para poder morirse tranquilo. Y bueno, de esta manera empática se lleva a la gente como a la conciencia de lo que necesitan, porque muchas veces ni lo sabemos, estamos irritados por algo y no somos conscientes ni de lo que estamos sintiendo ni de lo que estamos necesitando. No nos han enseñado a esto, nos han enseñado a negar nuestros sentimientos y a reprimirlos todo el rato. Debes ser fuerte, no tienes que llorar. El otro también contaba el caso de un estudiante que se quejaba de que los vecinos ponían la música alta. ¿Y qué sientes cuando ponen la música alta? Dice: siento que es algo que no se debe hacer. No, eso es un pensamiento. Dice: ¿pero qué sientes cuando tiene la música alta? Siento que es muy irrespetuoso y que yo nunca lo haría. No. Y que al final me dice: no tengo ni idea de lo que siento. Dice: claro que sentía cosas, pero es que no sabía ni reconocer, solo podía agarrarse a la idea de que aquello era incorrecto. Pero no se daba cuenta si es que estaba furibundo, si es que se sentía... Bueno, ¿cómo se sentía exactamente? Bien y mal, tampoco. Hay que elaborar más. Me siento triste, me siento angustiado, me siento abandonado, me siento con miedo, porque de ahí es más fácil llegar a la necesidad, ¿no? Insatisfecha. Y esto venía por eso, que cuando se nos pone el plomo del curso de milagros tenemos que relativizar y no olvidar nunca que el curso de milagros es algo máximo, que nos está hablando de la mente correcta, pero que nosotros no estamos en la mente correcta y siempre nos movemos en dos niveles: lo que sé y busco y dónde estoy. Y donde estoy hay que ser capaz de verlo sin juicio. Cuanto más vea el ideal, más voy a tender a juzgar el no ideal en el que estoy. Estamos entendiéndolo mal. El ideal está como referencia, no está para comparar tu estado real y sentirte una miseria. Ese estado real que no estás, sí estás, pero lo tienes olvidado. Y siempre hay que recordar esto, pues no nos culparemos. Tenemos derecho a expresar nuestras necesidades y a pedir, más allá de que no se nos conceda o no, porque no estamos exigiendo, más allá de que esa necesidad sea real o no. Si ahora la tengo que iluminarla y tengo que verla y tengo que satisfacerla. Poco a poco, ¿qué voy a hacer? Entender que la satisfacción de mis necesidades está en otro lugar, no está fuera. El propio proceso de observación, mi mente va sanando y poco a poco voy conectando con mi fuente, donde yo me siento nutrida, donde yo no me siento ya tan escaso. Pero mientras yo la tenga, yo puedo sentirme, por ejemplo, vulnerable o débil si me siento, por ejemplo, muy enamorado de una persona. Y entonces voy a negar cualquier sentimiento y voy a hacer el duro como que yo paso, ¿no? Cuando en realidad yo estoy necesitando de esa persona. Yo ya aprendí que es como de mujeres blandengues, por decir algo, depender de un tío.
pero es que a lo mejor yo ahora tengo una dependencia. Y si quiero salir de la dependencia, lo primero que tengo que hacer es reconocerla y reconocer que ahora mismo tengo esa necesidad, me guste o no, y que además, tal como lo veo ahora, pediría esta ayuda. En el momento que pido y no exijo, ya me estoy dando cuenta de que no es estrictamente necesario que el otro me la dé, porque yo ya tengo como idea que no soy un ser escaso y que quizá hay otra manera de satisfacer esa necesidad. Ya entro en un lugar de más poder y que además en el momento que pido y no exijo es mucho más fácil que el otro me diga sí, no, pues no se va a sentir obligado. Tenemos que ayudarnos, por eso siempre a través del perdón, a través de las relaciones, a través de los hermanos. No hay nada malo en atender a una persona en la forma, porque claro, aprendemos el curso y esa es otra. Viene alguien a contarte un problema, eso no es real. Mi madre se está muriendo, estoy fatal. La muerte no existe. Te debe de dar un jarrón a la cabeza, ¿no? O sea, tú no estás, esas ideas son para que te las apliques a ti. O a gente que está como nosotros, voluntariamente queriendo entrar en estas ideas. Ahora, cuando viene una persona cualquiera a llorarte por un dolor, tú no tienes que ir perorando las lindezas del curso porque no vas a ser bien acogido y además eso es una falta de empatía total. Tú tienes que estar ahí para acoger los sentimientos y las necesidades de esa persona, si puedes. Y simplemente hacer, eso es la empatía, que la otra persona se sienta escuchada. Porque sin falta de tú no dar ningún consejo, ninguna opinión de cómo lo siento yo, qué opino yo de esto, solamente, como en el libro de Momo, ¿no? Que esa persona sienta que alguien sabe cómo se siente y comprende su malestar, esa persona por sí misma va a ver la cosa de otra manera, se le va a abrir, ella va a encontrar la solución. Otra cosa es que te pidan consejo, pero es verdad que siempre nos lanzamos a dar un consejo en cuando nos ponen un problema delante porque no somos capaces de aguantar el dolor de otro. Entonces no voy a compartir mi dolor contigo, te voy a acompañar, eso es la compasión, no es ponerme ahora a lamentarme por tu mala suerte, no, es acompañarte con respeto en tu proceso y estar aquí contigo, porque tú mismo, eso es confianza, porque entiendo que tú mismo vas a encontrar la solución y que ahora mismo te puede ser de ayuda simplemente que alguien camine a tu lado, ¿no? Muchas veces no, lo decimos nosotros, es que no quiero que me des amigas, ¿no? Que te cuentan del novio y tú misma, es que voy a contar algo y ella me está diciendo que yo no quiero que me dé consejo, yo quiero que me escuche. Entonces nunca está justificado verse uno mismo como una víctima inocente, tratada de forma injusta, está en el nivel del ideal. Lo sabemos ahora desde aquí, en donde nos sentimos tratados desde más abajo, donde nos sentimos tratados injustamente, voy a reconocerlo sin juicio y voy a esperar a que llegue el milagro de que yo sienta ese otro nivel ideal que me están diciendo de lo que es. No voy a negar mi sentir por acoplarme a lo que sé que es, porque es mentira y ahí sí que quedo atrapado. Y me encanta cuando dice el curso, cuando renunciamos al mundo antes de sentir que el mundo no tiene valor, no vas a encontrar la paz. Mientras creas que el mundo tiene valor, disfrútalo. Solamente vete dándote cuenta y deja que naturalmente vaya perdiendo valor. De manera natural, de que ya no lo valores. ¿Cuántas cosas hay que valorábamos en el pasado y ahora dices, sí, ¿cómo podía gustar a mí esto? Salir de noche, yo daba, lo que fuera, por poner un ejemplo. Ahora digo, madre mía, salir de noche, qué horror, qué pereza, ¿no? Ya no lo valoras, hay cosas que te cambia el sistema de valores y eso es lo que va a ir pasando. No tenemos que hacer ningún sacrificio. Vamos a acabar este párrafo. Si nos percibimos de esta manera, tratados de forma injusta, lo cual Jesús califica de tentación, la tentación de sentirme tratado de forma injusta, la tentación de sentirme víctima. Esta es la tentación, de percibir erróneamente. La tentación no es ir a comerse un helado, que engorda. La tentación es siempre a nivel de percepción, ¿no? Si nos percibimos de esta manera, lo cual Jesús califica de tentación, es porque queremos ser tratados de forma injusta. En fin, lo que nos está llevando es a nuestra responsabilidad y a nuestro poder de elegir. No está tratando de culparnos de que lo queramos. Es intrínseco el que lo queramos a nuestra naturaleza separada como cuerpos. De lo que se trata es que nos demos cuenta de que es una elección y de que la base del perdón es que puedo volver a elegir. Si pongo los medios, aprenderé cómo volver a elegir.
Entonces nos recuerda un trozo del texto en donde... no, es del libro de ejercicios, en donde se habla de la figura patética que el ego aspira a ser. Entonces hay una parte de una lección que dice: su aspecto da lástima, está cansado y rendido, viene harapiento y los pies están ensangrentados por los abrojos del camino que ha venido recorriendo. Nuestra historia, ¿no? A través de los eones. Me encanta la palabra eones. No hay nadie que no se haya identificado con él, pues todo el que viene aquí, que no se haya identificado con esa imagen, pues todo el que viene aquí ha seguido la misma senda que él recorre y se ha sentido derrotado y desesperanzado tal como él se siente ahora. Mas, ¿es su situación realmente trágica si te percatas de que está recorriendo el camino que él mismo eligió y que no tiene más que darse cuenta de quién camina a su lado, quién con mayúsculas, y abrir sus tesoros, los que ya tiene, para ser libre? Parece trágico, pero cuando nos damos cuenta de que es una elección, no vamos a culparnos, vamos a esperanzarnos, vamos a recordar que hay otra posibilidad. Además, si mantenemos constantemente que se nos trató de modo injusto durante la infancia, no hay forma de evitar el trato injusto cuando seamos padres, o maestros, o guías, ¿no? De algún tipo, como por edad, siempre te vas a ver en alguna situación de guiar a otro. Esto es verdad tanto si creemos que lo sufrimos por parte de nuestros hijos o ellos de la nuestra. O sea, hijos somos todos. Hijos podemos no tener, pero como hijos, o sea, tenemos que ir a ver, a sanar con respecto a nuestros padres. Luego, que no tengamos hijos, tendremos proyectos, seremos maestros, tendremos sobrinos, da igual. Lo que dice es que lo que haremos será abusar de la autoridad en cualquier otra posición que ocupemos. En cualquier posición de autoridad que vayamos a ocupar, tenderemos a abusar. Porque esa es nuestra creencia. Jesús le está diciendo a Bill que una parte de su mente, la parte que toma decisiones, sigue aferrada a esta imagen de sí mismo. Sin embargo, esta parte es totalmente inconsciente. Por eso, este asunto continúa y continúa. Porque todo esto pasa a nivel inconsciente. Ahora, el curso nos dice que el inconsciente se puede hacer consciente. Solo es inconsciente si ya nos viene bien y si no tomamos una decisión de empezar a ver las cosas de otra manera, si no llegamos al punto de hartarnos de lo mismo. Entonces, mientras seamos inconscientes, mientras no querramos ver, mientras no queramos poner conciencia, no es que el inconsciente sea una caja que nunca vamos a poder porque es inconsciente, no, el inconsciente es accesible, pero yo tengo que tener esa pequeña dosis de buena voluntad para ponerle conciencia. Y en la medida que le pongo conciencia, el inconsciente pasa a ser consciente, se va sanando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estáis? ¿Tenéis prisa? Son y 12. Luisa. Depende, ¿se va a alargar mucho? No, como mucho hasta y media. 15 minutos más. Yo 10 minutos más puedo. 10, vale. Vemos otro trocito. Seguimos con el mensaje. ¿Por qué habría alguien de otorgar semejante poder a una percepción que obviamente es errónea? No puede haber ninguna justificación real para ello, puesto que incluso el mismo Bill reconocía el verdadero problema diciendo: ¿cómo pudo él hacerme esto? Incluso él reconocía que era inimaginable. ¿Cómo pudo él hacerme esto? La respuesta, le dice Jesús, es que él no lo hizo. No. Es que ¿Él? no lo hizo. Cuando dices, ¿cómo pudo hacerme esto? La voz de la conciencia te va a decir, no, es que no lo hizo. ¿Cómo pudo? No, es que no lo hizo. Y ahora te explica, ¿qué fue lo que pasó realmente cuando destruyó la oficina? Dice, el padre de Bill se hizo eso a sí mismo y se lo hizo a la oficina, no a Bill. Cualquiera que fueran las proyecciones de su padre sobre Bill, eran solo eso, proyecciones. Lo que el padre de Bill veía en Bill
Era la proyección de sí mismo. Y no tenían nada que ver con su hijo. Es lo que decíamos antes. Cuando alguien te ataque, si tú te lo tomas como algo personal, si te activa, si te duele, es porque tú crees eso de ti mismo. Es porque quieres creer eso de ti mismo. Y es una realidad, pero ahora voy a sanar eso. Joder, mira qué visión tengo de mí. Errónea. Lección de perdón. Empiezo con todo lo que sé. Y más aún, si ya me llega lo que decimos, el alcance para ellos, tengo alcance para ello, veo también el pedido de amor que me está haciendo el otro. O sea, no solo no va conmigo, no solo no me lo está haciendo, sino que se lo está haciendo a sí mismo. Y yo ahí puedo ayudar. Quizá no es en ese momento que estoy súper alterado, pero mi trabajo de perdón va a pasar finalmente por llegar a ese punto. Porque si no, no habré perdonado. Si yo creo que el otro me ha hecho algo, no habré perdonado. O sea, no vale con que yo me aparte, con que yo permita, con que yo... Tengo que poder ver al otro inocente. Y pienso que una llave muy clave para poder ver al otro inocente es entender que tiene unas necesidades que satisfacer en base a sus miedos. Puedo estar en condiciones en ese momento de dar lo que me pide o no. Para eso tengo que mirar dentro de mí. Pero al menos abrirme la idea de que el otro está solamente cubriendo sus propias necesidades desde su posición totalmente desconectado del amor. El papel de Bill consistió en reclamar que se lo había hecho a él. El padre de Bill se lo hizo a sí mismo y a la oficina, y el papel de Bill consistió en reclamar que se lo había hecho a él. Consistió en hacerse la víctima. Dicho de otro modo, estableció una conexión entre la agresión de su padre y él mismo como víctima. De nuevo, el problema no era lo que su padre había hecho o dejado de hacer, sino la interpretación de Bill. Esto se aplica de forma clara a todos nosotros porque en verdad nadie nos hace nada. Los perpetradores del odio se atacan a sí mismos. Los perpetradores del odio se atacan a sí mismos. Me ataco a mí mismo en el momento en que olvido quién soy y en el momento en que me separo del amor. Y luego proyectan su imagen, repletan de odio al exterior. Y entonces aparece gente que nos ataca. Pero nosotros olvidamos nuestro ataque y solo vemos el de la represalia, ¿no? El que yo mismo he proyectado. Y entonces nos sentimos justificados para contraatacar. Los perpetradores del odio, en este caso el padre de Bill, se atacan a sí mismos al actuar separados del amor y luego proyectan su imagen repleta de odio sobre nosotros. Si aceptamos esa visión de nosotros, no hacemos más que participar en su danza de odio y culpa. Por eso en mi indefensión está mi fortaleza, porque en mi indefensión me doy cuenta de que no puedo ser atacado y me doy cuenta de que es el otro el que se siente fatal. Si acepto lo que las proyecciones y los demás quieren calzarme, no hago más que participar en su danza de odio y culpa. Por lo tanto, el mensaje de Jesús es que debemos aceptar la responsabilidad de nuestras propias decisiones. No somos responsables de las decisiones de los otros, pero sin duda sí de elegir dejar que sus decisiones nos afecten. Y nos afectarán durante mucho tiempo, pero empezaremos a trabajar con ello, y mientras no nos salga, somos inocentes. Por supuesto que nuestros cuerpos u oficinas pueden ser afectados, pero jamás lo pueden ser nuestras mentes. El problema de que nos sintamos afectados es que queremos ser lo que no somos. Por tanto, basamos nuestra seguridad en donde no está. El lamento de Bill, ¿cómo pudo hacerme esto?, en realidad no era una pregunta. No era una auténtica pregunta, sino una declaración victimista. No es ¿cómo pudo hacerme esto?, sino vaya lo que me hiciste. Ya he decidido lo que es lo que me hiciste. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Parece una pregunta. Pero en realidad la pregunta tendría que ser ¿cómo tengo que ver yo esto para que todos seamos inocentes? Esa es la pregunta. Si tú ya has juzgado que te han hecho algo, luego pregunta lo que quieras. No hay respuesta porque esa pregunta no tiene sentido. Es una pregunta que has hecho después de haber decidido por tu cuenta. Decidir por tu cuenta es eso, decidir qué significado tienen los sucesos, en vez de preguntar qué significado tienen los sucesos.
Eso quiere decir, hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Quiere decir que hoy no juzgaré nada de lo que pase de acuerdo a mis expectativas, sino que, claro que lo voy a juzgar, pero en cuanto me dé cuenta, porque me voy a sentir mal, voy a dar un paso atrás y voy a decir, vale, ¿cómo puedo ver esto? ¿Cómo puedo ver esto? Y echaré mano de todo lo que sé, a ver si y en algún momento tiene que llegar otra visión, porque no podemos fallar si somos sinceros en el intento. Antes o después vamos a ir programándonos de otra manera. La respuesta de Jesús a todos los que compartimos el mismo lamento es inequívoca. Él no lo hizo. Él no lo hizo. Y con esto podemos dejarlo aquí. Siempre nos lo hacemos nosotros. Y el próximo día continuamos, ¿vale? Muy bien. Esto va quedando en nuestra cabeza, aunque parezca difícil, y sirve. Sí. Es muy interesante. Entonces seguiremos con todo el próximo día. Muchísimas gracias.